Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Bienvenidos como siempre, no solamente a los que venís aquí a la reunión, sino también a quienes nos están escuchando, siempre estos programas por internet y por YouTube. Damos gracias a Dios también por este tiempo propicio que Dios nos brinda en los domingos para poder estudiar lo que queremos seguir estudiando y tiene que ver con los atributos de Dios. Pero como siempre, antes de adentrarnos a la exposición de la palabra, vamos a dejar este tiempo en manos del Dios de la palabra. Amén. Pues te damos gracias a Dios por tu fidelidad, por tu bondad. Damos gracias por esta misericordia que sigue mostrando nuestros días para con cada uno de nosotros y por este tiempo que tú nos das en tu gracia para poderte adorar, alabar, engrandecer tu nombre. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos haga comprender la verdad de tu carácter para que podamos ser un poco más como Cristo es y de esta manera tú estés con contentamiento en nosotros. Gracias por la Biblia, gracias por este rato de la exposición de la palabra, gracias por el rato de alabanza y de adoración. Que tú nos instruyas a cada quien de nosotros en la necesidad que cada uno de nosotros tenemos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos estudiando los atributos de Dios y es algo que en verdad debemos de hacerlo. Yo creo que es una tarea que tenemos todos los cristianos y a veces es como que no lo vemos en esta manera, ¿no? Pero es una tarea que en verdad debe de durar toda nuestra vida aquí abajo en la tierra. Cuando hablamos de estudiar los atributos de Dios, cuando hablamos de estar conociendo al Dios de la Biblia, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ama, el Dios que ha muerto a nuestro favor y que ha resucitado para nuestra justificación, eso nos va a llevar toda una vida, ¿verdad? No existe la manera en cómo nosotros estudiamos el carácter de Dios en una etapa de nuestras vidas y ya no hay nada más, ¿no? Dios es tan infinito, es inmensamente grande, que es un Dios inescrutable, pero un Dios que se está dejando conocer por medio de lo que Él mismo revela en su palabra. Y personalmente, ¿no? Es algo que siempre he tenido, pues esta inclinación o tendencia sobre los atributos de Dios. Cada tanto en tanto es algo que tiendo a volver a estudiarlo. Y siempre veo mis carencias, mis imperfecciones ante un Dios que es perfecto, un Dios que es santo, un Dios que es justo y un Dios que me está mostrando cada día más cómo Él es y más como soy yo. Y esto es un deseo que debemos de tener todos como iglesia, cada quien de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Así que el estudio de los atributos de Dios es una tarea que todos los cristianos deberíamos de tener pendientes delante de Dios. Y creo, si no me equivoco, en la clase número 29, creo que es los atributos que llevamos hasta ahora. Y calculando un poco, y hay muchos atributos, siento de finalizar los estudios o el estudio de los atributos, si Dios permite, al fin de año. Estamos pronto aquí cerca. Y más o menos dejar unos 40 atributos. Pero con esto quiero decir a la misma vez
que no es que haya solamente 40 atributos. Él es el Dios de los 1000 atributos, como decía Wesley, ¿verdad? Todos ellos, dice, innumerables e incontables. Y yo seguiría animando que si tú quieres estudiar los atributos de Dios de una manera bíblica, volvemos al mismo punto. Desde Génesis a Apocalipsis, empezar a leer nuestras Biblias y poder marcar cada vez que aparece un atributo de Dios, tú vas a poder ver la de múltiples atributos que tiene el despliegue de las páginas de las Escrituras. Hay infinidades de atributos. Y qué bueno es, ¿verdad? A modo de recomendación, cada vez que marcamos un atributo, profundizar dentro del conjunto doctrinal de los 66 libros lo que Dios dice con respecto a sí mismo. Bueno, esto nos ayudará mucho a ti y a mí a poder conocer a un Dios que se está dejando conocer por medio de su propia palabra. Y vuelvo a reiterar, es algo que debemos de tener siempre pendiente como una tarea en nuestra vida cristiana. Pero pensando un poco, después de estar compartiendo lo que compartimos hace ya un par de domingos, si no me equivoco, en cuanto a lo que es la ira de Dios, vemos que Dios es un Dios que tiene una ira santa. Su ira es una ira santa. Y estuvimos exponiendo un poco cómo Dios está airado, ¿verdad?, en contra del pecado y en contra de aquel quien hace pecado, quien practica el pecado. Dios es un Dios que ama la justicia, pero a la misma vez también es un Dios que aborrece la maldad. Y esto es importante a la hora de estudiar los atributos. Hoy tocaremos un poco en cuanto a la simplicidad de Dios, que dijimos que este es otro atributo suyo, pero no es del atributo que vamos a hablar en sí. A mí me gustaría poder hablar de la justicia de Dios. Y dijimos, ¿no?, y anticipamos un poco el estudio de este atributo, porque creo que es algo que va muy vinculado a lo que es la ira de un Dios santo. Y creo que es importante que nosotros también podamos no solo entender, sino apreciar qué es la justicia de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos enseña con respecto a que Dios es justo? Y esto debe de hacernos ver mucho nuestra condición injusta delante de aquel quien es perfecto, santo y justo. ¿Cómo es su justicia? Y a nuestros días, si hay algo que en verdad estamos, creo que dejando de apreciar en cuanto a este estudio de los atributos, es porque muchas de las veces justificamos un tiempo de nuestras propias vidas como algo correcto, donde pasamos nuestro tiempo mirándonos hacia adentro, hacia nosotros mismos. Esto no está mal, pero a la misma vez esto acarrea un problema a nuestro cristianismo. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos sin estar mirando arriba al cielo, nunca tendremos la opinión correcta de Dios y por ende tampoco tendremos la opinión correcta de nosotros mismos. Hay cristianos, ¿verdad?, que piensan, y vuelvo a reiterar, no es que eso esté mal, pero a veces simplemente dejamos nuestro cristianismo pasando tiempo mirándonos hacia nosotros mismos o mirándonos dentro de nosotros mismos. ¿Sabes? Ese no es el orden que Dios nos enseña en la palabra. Nosotros deberíamos de mirarnos hacia adentro o hacia nosotros mismos cuando en verdad nosotros primariamente estamos mirando al cielo. Entonces esta mirada sí que es buena. Esta es una mirada que bajo el escrutinio de Dios nos va a mostrar lo que realmente nosotros tenemos de Cristo. Y pensaba un poco en lo que nos enseña el Salmo 139. Vamos a ir al Salmo 139, escrito por David. Versículo 23, versículo número 24. Y David oraba de esta manera a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración que David está aquí invocando a Dios es una oración que en verdad debería de darnos a nosotros no solo un entendimiento, sino una prioridad de nuestra comunión con Dios. Y cuán importante, ¿verdad?, es hoy que esto esté marcando nuestras vidas. El deseo de que sea Dios quien examine nuestros corazones, quien pruebe nuestras mentes y que Él nos muestre si hay en nosotros camino de perversidad. No hay mejor manera de poder mirar al cielo, de poder mirar a Dios y a su palabra. ¿Cómo es Dios y quién es Dios? A la misma vez nos revelará cómo y quiénes somos nosotros. Y nosotros nunca vamos a saber quiénes somos realmente hasta que no estemos mirando realmente a Dios como Dios es en verdad. Y digo esto porque a veces, a modo de no un entendimiento muy correcto, basamos nuestro cristianismo siempre mirando hacia nosotros.
y siempre dentro de nosotros, y todo tiene que ver con nosotros. No es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? El Dios que todo lo ve, que ese es otro atributo suyo, ¿verdad? El Dios omnisciente, como oraba Ana. Es un Dios que realmente nos muestra cómo somos cuando tú y yo sabemos cómo Él es. Y muchas de las veces el concepto que yo pudiera tener de mí mismo es un concepto engañoso porque no estoy conociendo cómo Dios realmente es. Y esto hay mucho dentro de la iglesia cristiana. Estamos muy engañados a cómo nosotros pensamos que somos por el simplemente el hecho de que no estamos conociendo a Dios como realmente es. Mira si es importante entonces el estudio de los atributos de Dios. Y cuando nosotros vemos y confrontamos nuestra vida frente a un Dios bíblico, un Dios como la Biblia nos revela, es ahí cuando tú y yo nos vamos a conocer. Hay mucho de nosotros que nosotros no conocemos de nosotros mismos porque nosotros no estamos conociendo realmente a Dios. Y hablo en primera persona, mucho. Más que pudiera nosotros pensar o de lo que pudiéramos pensar. Así que esto es un incentivo, ¿verdad? Que nosotros podamos en verdad, con un corazón humilde, con hambre, con ganas, desear conocer cómo es Dios en verdad. Porque es ahí donde tendremos el verdadero conocimiento también de nosotros mismos. Y si nosotros no estamos conociendo a Dios como realmente es, mira, nuestra adoración, nuestra predicación, nuestro servicio estará muy distante de lo que en verdad tiene que ver con lo que Dios requiere en su palabra. No estará en sintonía, ¿verdad?, con lo que Dios demanda de nosotros. Estaremos haciéndolo, sí, y lo hacemos. Pero eso no nos garantiza que sea algo conforme al corazón de Dios. A menos que nosotros primariamente estemos conociendo a Dios como Él es, en verdad. Si tú y yo miramos a ese Dios que la palabra nos enseña, es ahí cuando tú y yo, a través de la obra del Espíritu Santo, Él nos hará ser más como su Hijo Jesucristo. Y es ahí cuando tú y yo mostraremos al mundo cómo en verdad Cristo es. ¿Sabes que la única manera que en verdad nosotros podemos mostrar a Dios en nuestras vidas es por medio de los atributos comunicables? ¿Sí? La única. Nosotros también tenemos atributos comunicables de Dios. Hay atributos que son incomunicables, que solamente le corresponde al ser y a la naturaleza de Dios, pero hay atributos comunicables. Bueno, dichos atributos comunicables debe de ser expuesto en nuestras propias vidas y vividos por nuestras propias vidas para que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Es la única manera. Así que los atributos es importante. Nosotros queremos como cristianos, no me cabe la menor duda, de poder presentar quién es Dios en nosotros. Y esto es algo que debemos también tener presente en cada quien de nosotros. ¿Cuánto es el parecido que tú y yo tenemos de Cristo? Será siempre de acuerdo a los atributos que tú y yo tenemos comunicables de Cristo. Ese es el parecido que tú y yo vamos a tener de Dios. Así que eso es una buena pregunta, ¿verdad? Que siempre nos estemos haciendo. ¿Cuánto tenemos tú y yo de Jesús? ¿Cuánto es lo que tú y yo tenemos realmente de quién? De Cristo. Y eso es algo que debemos de estar, yo creo, meditando, reflexionando a nuestros propios días. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a la justicia de Dios? Bueno, para empezar, la justicia de Dios, como cada uno de los atributos de Dios, no es algo que Él tenga, que esto siempre pertenece a lo externo, tampoco es una cualidad, como hemos dicho múltiples veces, esto corresponde a lo creado. No, la justicia de Dios es lo que Él es. Y cuando hablamos de lo que Él es, a la misma vez tenemos que hablar de lo que Él nunca puede dejar de ser. Pero es que a la misma vez también tenemos que hablar de lo que siempre ha sido. Y por tanto nos enseña que no ha habido un principio ni tampoco habrá un final. Para que entendamos, estamos hablando de lo que es sin tiempo o atemporal. Bueno, la justicia de Dios, como cada uno de sus perfecciones u atributos, nos muestra la esencia del ser de Dios. Es un atributo sumamente también, como cada uno de ellos, relevante. Cuando Dios habla de sí mismo acerca de su propia justicia, nos está hablando a la misma vez que nada puede haber injusto en Dios. Todo cuanto Dios hace es justo, es bueno, es perfecto, es santo, es bondadoso, y ahí podríamos enumerar la lista
de atributos de Dios. Pero hay un pasaje, pensando en estos días atrás, estudiando un poco este atributo, leyendo en Deuteronomio capítulo número 32, que me llamó la atención, quinto libro de la Biblia, en el capítulo número 32, es un pasaje famoso, es un cántico aquí de Moisés hacia Dios, versículo número 4 y versículo número 5, dice, la roca dice que su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Versículo número 5. En forma corrompida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Y versículo, la segunda parte del 5, son una generación perversa y torcida. Una de las cosas que nosotros podemos ver en estos dos versículos es que Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Hablar de la justicia de Dios es saber que todo cuanto Dios hace es perfecto. Por eso Él es la roca cuya obra es perfecta. Nos enseña la conformidad de sus obras con respecto al carácter de Dios. Lo que Dios hace no se puede divorciar de lo que Dios es. Qué bueno es, ¿verdad?, que nosotros podamos estar conociendo a este Dios. ¿Cómo Dios es? Porque si nosotros sabemos cómo Dios es, también vamos a saber lo que Dios hace. La naturaleza de sus obras corresponden y vinculan al carácter de su ser. Es lo que Dios es. Y tenemos la garantía de que todo, ¿verdad?, como nos enseña la propia palabra de Dios, todo cuanto Dios hace es perfecto, es justo. Y mira cómo nos expresa, no hay ninguna iniquidad en Él, porque la iniquidad es lo opuesto, lo antagónico a lo que es justo o justicia. Así que Dios nos está mostrando cómo Él es por medio de este cántico de Moisés, para que nosotros no solamente sepamos cómo Él es, sino que a la misma vez sepamos que todo cuanto Él hace tiene el carácter de lo que Él es: santo, bueno, justo y perfecto. No hay ninguna injusticia en aquel que es justo y recto, como nos enseña aquí en Deuteronomio. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender, podamos aprender, podamos admitir, como dice el versículo número 5, que cuando hablamos de injusticia, cuando hablamos de iniquidad, siempre estamos hablando de algo torcido, que es lo opuesto a la justicia, es la injusticia. Y cuando hablamos de este tipo de cualidades, estamos hablando entonces de nosotros, de los hombres. Pero jamás, nunca estamos hablando de ¿quién? De Dios. Y digo, este es un punto muy importante porque creo que múltiples veces nosotros llegamos a concluir, si no de manera verbal o confesional, llegamos a concluir que pudiera ser que Dios no esté haciendo lo correcto. ¿Nunca te ha pasado? Honestamente, a mí sí. Y digo, no de manera expresiva o verbalmente, pero a veces como que tenemos una cuestión con Dios, si realmente lo que Dios está haciendo es justo, o si lo que Dios está haciendo es perfecto. Bueno, es ahí donde tenemos que tener convicción en cuanto a todo y absolutamente todo lo que Dios hace corresponde a lo que Dios es. Y me gusta mucho este versículo número 5, porque lo que nos está enseñando que lo que es torcido, lo que es injusto, siempre corresponde a los hombres y jamás nunca tiene que ver con Dios. Bueno, eso es la justicia de Dios. Ese es el Dios justo, que jamás puede haber algo en Él que realmente se le llame mancha. Dice que la mancha corresponde a la generación de los hombres, pero nunca a Dios, porque no solamente hablamos de que es justo, sino que Él es santo. Notamos nuevamente cómo es imposible. Y aunque doctrinalmente yo sé que cuando digo esto lo entendemos, también sé que muchas veces no lo apreciamos. Porque si yo aprecio que Dios es lo que realmente es, a la misma vez esto me va a transformar. Pero si yo solamente conozco acerca de lo que Dios es, esto jamás nunca me transformará. No solo debo conocer acerca de, sino que debo de estar conociendo realmente cómo Dios es, para que el deseo dentro de mí mismo sea ser más como Él en verdad es. Y esto no se consigue solamente conociendo acerca de Dios. Es decir,
a modo teológico, a modo de información en nuestras mentes, no. Esto se consigue en la experiencia de un conocimiento verdadero de Dios por medio del estudio de sus atributos. Y vuelvo a reiterar, necesitamos mucho de esto en nuestras propias vidas y a la misma vez anunciando que aunque terminemos, si Dios permite, al fin de año en diciembre, los atributos de Dios, sepamos y recordemos que esta es una tarea que tenemos pendiente todos los cristianos. Jamás nunca deberíamos de acabar de estar estudiando el carácter de Dios. Así que nos está enseñando bien claramente la palabra de Dios, el contraste de lo que es justo, la justicia de Dios, que es evidente ante nosotros mismos que somos esa generación torcida y perversa. Me gusta mucho, leyendo algunos de los textos, que nos dice de manera explícita y contundente la imposibilidad de que en Dios haya alguna injusticia. Y digo de manera explícita porque el Salmo 92, versículo número 15, Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, Romanos 9:14, y así podríamos estar citando texto tras texto, nos dice que en Dios no hay ninguna injusticia. Vuelvo a reiterar, esto lo creemos, yo sé que lo creemos. ¿Lo apreciamos en lo que nos está enseñando? Porque al reconocer que en Dios no hay ninguna injusticia, a la misma vez debemos de reconocer que cuando hablamos de lo injusto o cuando hablamos de injusticia e imperfecciones, estamos hablando siempre de lo creado. Y tú y yo hemos sido creados. Esto no le corresponde a Dios y muchas veces como que mezclamos, ¿verdad?, lo que corresponde a nosotros con lo que corresponde a Dios. Por eso me gusta mucho el Deuteronomio 32:5. Lo que es torcido e injusto no corresponde a Dios y a su carácter. Es a la generación de los hombres. En Dios no hay ninguna, absolutamente ninguna injusticia. Somos llamados a confiar en el carácter justo de Dios. Confiar que todo cuanto Dios hace es justo. ¿Sabes? Necesitamos confiar en este carácter de Dios. Y muchas veces se nos olvida, ¿verdad? A veces, ahí estamos hablando un poquitín ahí a la tarde, estaba caminando abajo un poco y me gusta siempre aprovechar ese rato para estar con Dios. Y una de las cosas que yo estaba hablando con Dios, orando a Dios, en cuanto a la obra, en cuanto a lo que es tuyo, en cuanto a lo que tú solamente has hecho, sentía de manera muy personal y muy directa, esto es mío, la iglesia es mía, yo soy quien está edificando a la iglesia, confía en quién soy yo nada más, tú sé fiel y sigue hacia adelante. Y en verdad, muchas de las veces, y estuvimos un rato hablando sobre ello, vivimos unos tiempos difíciles, confusos, la obra está cambiando mucho, la obra de Reto en sí está cambiando, yo creo que a un punto donde ninguno de nosotros estamos captando. Esa es una gran verdad. Pero está cambiando en unas dimensiones donde dentro de esa transición y ese cambio, si tú y yo no tenemos la visión de Dios, pereceremos. Porque el concepto de lo que tú y yo tenemos con respecto a la obra de Reto no se puede desvincular a la obra de Dios. Así que debemos de estar teniendo visión hacia lo que tiene que ver con el campo de la misión de afuera, a la iglesia, sin dejar de hacer lo que hacemos. Yo creo que es algo que va menguando en todo lugar, no tengan la menor duda. Hay centros que ni conocemos ya. Pero porque Dios nos está mostrando el cambio drástico que la obra como asociación está viviendo. Ahora, ¿dónde estás tú y dónde estoy yo? ¿En qué punto te encuentras dentro de lo que es la obra de Dios? ¿En el campo de la asociación o de la ONG? ¿O dentro del cuerpo de Cristo? De la visión de Dios para con la iglesia. Bueno, Dios nos tiene que dar una visión, ¿verdad?, para la iglesia. Lo otro lo sabemos hacer muy bien. Se lleva solo, se dirige solo. Pero si tú y yo no estamos ahora mismo comiendo en el campo de la visión de lo que Dios tiene para con nosotros, hasta que Dios nos lleve, estaremos pereciendo. Antes se oraba, ¿verdad? Hasta aquí tú nos has ayudado y tú lo seguirás haciendo. Porque estamos en los asuntos que son ¿de quién? De Dios. Y ahí debe de estar tu responsabilidad y la mía. En ser fieles en lo que estamos haciendo. ¿Para quién? Para Dios. Porque la otra tarea y el otro asunto es de Dios. Y yo digo, cuando algo es de Dios, no se me ocurre ni meterme, es suyo. Pero sí en la parte a la misma vez responsable de cada uno de nosotros. Y tiene que ver con lo que también estamos exponiendo.
Así que conocer la justicia de Dios y conocer a un Dios que es infinitamente justo es de vital importancia para que tú y yo a nuestros días estemos acabando la carrera con gozo. Porque estaremos confiando en el carácter ¿de quién? De aquel quien es justo y no hay ninguna injusticia. A la misma vez, esto nos anima igualmente a confiar en un Dios que es soberano. Él es soberano. Dios siempre sabe lo que hace. Y lo que hace corresponde a lo que Él es. Así que cuánta garantía nos tiene que dar esta manera de pensar a nuestros días. A la misma vez estamos dentro de un tiempo donde las cosas de Dios no tienen valor. Vivimos bajo leyes inmorales, principios sarcásticos donde la gente se ríe de lo que tiene que ver con Dios. Es curioso ver estos días donde estuvimos en Lanzarote y Fuerteventura, estuvimos dando algunos folletos, y uno de los folletos que le dio a un hombre, ¿sabe lo primero que me dije? Nada más que ve el folleto cristiano. Lo primero que él dice, yo soy del diablo. Así nos dijo. Y digo, lleva usted razón. Pero sabes una cosa, usted está en serio problema. Pero me quedé pensando en la conclusión de este hombre. Yo soy del diablo. Ahora, imagínate qué poco reparo tiene hoy en día, no solamente el peso de Dios, sino la triste, ¿verdad?, influencia que aquellos quienes creen, y lo creen y lo confiesan, que son del diablo, pero no saben lo que significa eso. Y esto me llamó un poco la atención. Sabes que usted está diciendo lo correcto, pero ¿cómo lo ves? No tiene ni idea. Claro, pude hablarle de que lo que realmente tiene que cambiar es lo que dice el folleto, el mensaje de la cruz. Esto puede y debe de cambiar en usted. Pero me refiero a este tipo de sarcasmo, ¿verdad? Este tipo de risa indiferente ante el mensaje de Dios. Por eso digo, la conclusión de lo que hoy en día es Dios y sus leyes. La gente se ríe en donde quiera que vayamos. Pero tú y yo debemos de saber que lo que Dios nos está enseñando como iglesia, a nosotros, los cristianos, es algo para que nosotros no solo sepamos, sino que vivamos confiando en este carácter de Dios. Si tú y yo creemos en verdad en la justicia de Dios, estaremos plenamente convencidos en que todo cuanto Dios haga, no tú y yo, todo cuanto Dios haga, necesitamos conocer el carácter de sus obras, como dice que sus obras son perfectas porque Él es perfecto, sus obras son santas porque Él es santo. Todo cuanto Dios haga tiene que ver con la esencia de lo que Él es, santo, justo, perfecto, bueno. ¿Sabes qué alentador es esto hoy a nuestros días? Bueno, es ahí donde tú y yo debemos de estar, es en lo que tú y yo debemos de estar pensando de verdad. Esa iglesia, ¿verdad?, que Dios quiere edificar. Y por supuesto tú y yo estamos como cristianos. En esos pensamientos, en esas ideas, en esas preocupaciones, es donde debemos de llevar nuestro cristianismo. Eso es lo que a ti y a mí nos debe de estar preocupando. Pero ¿qué significa, a modo de raíz etimológica o significado, qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa la palabra justicia? Vamos a hablar de la justicia de Dios y no saber su significado es empezar estando suspenso ya. Y una de las cosas importantes que uno puede ver, que lo que realmente no se puede despegar, separar, desvincular de la palabra justicia, tiene que ver con lo que es recto. También tiene que ver con lo que es justo. También su significado tiene que ver con juicio. Pero sabe, hay dos palabras que en sí conlleva el significado de justicia, y es integridad y honradez. Integridad y honradez. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, nosotros estamos hablando de la integridad de Dios. Nosotros estamos hablando de la honradez de Dios. Por eso otras muchas definiciones sin mancha. Pero esto nos debe a nosotros hacer ver y reaccionar de manera coherente frente a lo que Dios nos enseña que Dios es. ¿Cómo la justicia de Dios está tratando tu vida y mi vida? ¿Cómo la justicia de Dios está influyendo en tu vida y mi vida? Nosotros tomaremos también parte de esa integridad, parte de esa honradez, parte de esa rectitud. Estaremos comiendo, ¿verdad?, de lo que Dios es. Nunca seremos como Él es, en el sentido de ser plenamente Dios, y mucho menos nada que tenga que ver con Dios, pero sí conforme al carácter suyo. Dice el Salmo 89, versículo número 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Te imaginas lo que nos está enseñando aquí? Digamos que los pilares y las bases del trono de Dios
está cimentado sobre lo que tiene que ver con justicia y por tanto lo que tiene que ver con juicio. Y no encontrará otro texto que nos hable de otros fundamentos en cuanto al trono de Dios, ¿verdad? Aquí nos está hablando de dos atributos, dos pilares del cimiento del trono de Dios, donde Dios está sentado, sobre donde Dios gobierna, sobre donde Dios dirige. Claro que nosotros debemos de entender que entonces el gobierno de Dios es justo, sus leyes son justas, sus caminos, como hemos visto, son justos, sus obras son justas, sus juicios son justos. Todo cuanto Dios hace es absolutamente justo, porque los cimientos del trono de Dios es justicia y juicio. Y el concepto de justicia y juicio a veces nosotros lo tenemos un poco distorsionado. Por eso es importante conocer la justicia de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios hace, con qué garantía nos está hablando de sus hechos. Nos dice que justicia y juicio, que son la misma verdad. ¿Sabes algo curioso? Que la justicia es juicio. Es el sinónimo en su palabra, o sea, en su significado hebreo. Lo que está es reiterando sobre dónde está Dios, justicia y justicia. Bien pudiéramos decir que la justicia, ¿verdad?, es el fundamento del trono de Dios, pero la justicia es aquello que resulta cuando hay un juicio. Se está haciendo justicia a algo que se lleva a cabo en un juicio. Bueno, eso es Dios. Lo que Dios está haciendo hasta que lleva a cabo ese juicio. Y lo que Él hace llevando a cabo ese juicio es justo. Dios está tratando y haciendo lo que está haciendo siempre con plena y absoluta justicia. ¿Entendemos esto? ¿Sí o no? Y tú y yo necesitamos confiar en ello. ¿Sabes? Si tú y yo en nuestra vida cristiana no tenemos un descanso y una confianza en lo que Dios es, solamente estaremos defendiendo lo que tú y yo somos. Solamente viviremos para defendernos, para justificarnos. Por eso es tan importante, ¿verdad? Necesitamos saber quién es Dios, cómo es Dios. Entonces vamos a saber, volvemos a reiterar, cómo somos nosotros y entonces sí tendremos la opinión correcta. Pero si hoy en día hay un gran problema, es que no tenemos la opinión correcta de nosotros mismos. Eso es algo que estamos estudiando también en Romano, ¿verdad? Tenemos siempre una opinión muy inflada. No pensamos con cordura. Siempre solemos hablar más alto de lo que realmente somos. O tener un alto concepto de nosotros mismos más que el que deberíamos de tener. Y Pablo trata esto en la práctica de la vida cristiana. Y eso nos ocurre a todos. Ahí estamos, ¿verdad? En la rueda del alfarero. Por eso Dios tiene muchas veces que romper esa vasija y volver a trabajar nuevamente otra vasija, otra área de nuestras vidas, siempre bajo los fundamentos de lo que es el cimiento de su trono, justicia y juicio, verdad y verdad, porque Él es verdadero. Entonces, cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo a la misma vez que Dios es recto tocante a lo moral. Dios es justo, Dios es recto. Mira cómo nos enseñan en el libro de Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 25. Y aquí nos encontramos con una reprensión que Dios está dando al pueblo de Israel. Dios está reprendiendo a su pueblo, en este caso a la nación de Israel. Y dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo número 25, «Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel». Mira lo que nos hace ver esta pregunta. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? No sé si notas nuevamente lo que nos está enseñando estas dos preguntas. Primera pregunta nos dice, ¿no es recto mi camino? Entonces, la segunda pregunta, ¿no son vuestros caminos torcidos? Lo que está enseñando aquí Dios es que porque su camino es recto, el nuestro necesariamente siempre será como torcido. Porque Dios es justo, las injusticias siempre corresponden a nosotros. Porque Dios es bueno, siempre nosotros, cuando aparezca algo malo, será con respecto a nosotros. Porque Dios es luz, los hombres están en tinieblas. Y así podríamos contrastar atributo tras atributo. Y en esta corrección de Dios para con el pueblo de Israel, lo que está enseñando es, ¿qué decís vosotros? ¿Verdad? Yo esta porción de las Escrituras la asimilo mucho a lo que Jesús preguntó un día a sus discípulos acerca de la opinión que los hombres tenían acerca de sí mismo y posteriormente después la opinión que los propios discípulos tenían acerca de Jesucristo. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo?, dijo Jesús. Pero posteriormente recordamos que dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Para mí este pasaje es este pasaje del Antiguo Testamento, que es muy similar al Nuevo Testamento, Mateo 16. Demanda igualmente una respuesta nuestra. Por eso lo que Dios está aquí corrigiendo a su pueblo, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. Era un hecho verídico, que el pueblo de Israel decía que los caminos de Dios no eran rectos. Esta pregunta retórica nos está haciendo ver lo que realmente el pueblo decía acerca de Dios mismo. Y es por eso que compara la rectitud suya con los caminos torcidos de los hombres. Es decir, Dios está diciendo, lo que yo hago es recto, justo, santo y perfecto. Lo que vosotros hacéis siempre tiene que ver con lo imperfecto, con lo torcido. Pero no es algo de lo que podemos atribuirle nunca a Dios. Y eso es lo que Dios está tratando en esta corrección, aquí con su pueblo. Entonces, al igual que Dios es justo, Dios es recto. También lo que es torcido es injusto. Torcido tiene que ver con lo injusto, recto tiene que ver con lo que es justo. Entonces la palabra aquí injusticia es la misma palabra que iniquidad. La palabra injusticia es absolutamente el sinónimo de iniquidad, es lo mismo. Entonces cuando hablamos de que no hay en Dios ninguna injusticia, estamos diciendo que no hay en Dios ninguna iniquidad, ninguna mancha. Injusticia e iniquidad son la misma cosa. Y esto siempre corresponde, como hemos visto antes en Deuteronomio, a la generación de los hombres. Así que cuando hablamos de injusticias o iniquidades o el hombre inicuo, siempre estamos hablando de la generación de los hombres. Es decir, una persona que no es recta moralmente. La iniquidad o lo inicuo es una persona que no es recta moralmente. Y eso tiene que ver con las injusticias, por eso se hace lo que se es igualmente. Dice el Salmo 45, el versículo número 7, algo que creo que es importante volver a decir en cuanto a lo que estamos estudiando de la justicia de Dios. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Nota que el mismo Dios que ama la justicia es el mismo Dios que aborrece la maldad. El Dios que ama es el Dios que aborrece. El Dios que ama, ama la justicia. Dios nunca va a amar la injusticia. A veces nosotros hacemos cosas que no están bien y pensamos que Dios las ama o Dios las tolera. ¿Sabes? Si nosotros tuviéramos un concepto correcto de la justicia de Dios, de cómo es Dios, no tergiversaríamos este concepto erróneo. No, si Dios ama la verdad, es porque Dios tiene que aborrecer la injusticia. Si Dios ama la justicia, Dios tiene que aborrecer la maldad, que es lo mismo. Por eso si nosotros sabemos cómo es Dios, haremos aquello que realmente Dios ama. Corresponde al agrado de su ser. Y a la misma vez esto nos animará y nos ayudará a dejar de hacer lo que Dios aborrece. Tendremos temor de Dios. ¿Saben? Necesitamos, estos días hablamos en casa un poco en la mañana de esto, necesitamos un poquitín entender, ¿verdad? Lo que es en verdad vivir con esa gracia de Dios. Cuando el autor de Hebreo dice que a través de lo que es la raíz de amargura, dice que algunos dejan de alcanzar la gracia de Dios, no está hablando de perder o ganar salvación. Lo que sí nos está hablando que si tú y yo vivimos con raíces de amargura, no vamos a vivir con esa vida de gracia que caracteriza, que es distintivo del cristiano. Y sabes, tú y yo sabemos cuando vivimos con gracia, ¿o no? Cuando vivimos con gracia soportamos, amamos, intercedemos. El rostro brilla en el esplendor de lo que es el reflejo de Cristo. Cuando vivimos con gracia, estamos diciendo, heme aquí para lo que tú quieras. Cuando hay raíces de amargura, la gracia no nos ampara. Tú y yo somos llamados, por eso Pablo habla del adorno de la gracia. No en cuanto a gracia salvífica, sino en cuanto a gracia práctica en santificación. Esa gracia que nos transforma. ¿Sabes? Tú y yo debemos de anhelar esto, vivir con esa gracia, con aquello que caracteriza verdaderamente al verdadero cristiano. ¿Y qué es lo que nos hace no alcanzar esa gracia, el objetivo de la gracia? Las raíces de amargura, la falta de perdón, el enojo. Antes oraba Miguelón y estuvimos hablando anoche sobre este punto. ¿Sabes? Hablamos también estos días también sobre este punto. ¿Has notado alguna vez como cuando habla de la parábola del sembrador y llega Jesús a lo que es la buena tierra? Esta parábola aparece en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Pero en Lucas, y solamente en Lucas, que es el evangelio dirigido a los gentiles, nos enseña que la buena semilla es la que cae en la buena
tierra. La palabra de Dios cae en la buena tierra y nos da una descripción de cómo es esa buena tierra. Y vas a notar ahí algo muy especial. Dice que esa buena tierra tiene el perfil y el carácter de un corazón bueno y recto. Así que si preguntamos qué pasa, que a nuestros días hoy un hombre puede tener un corazón bueno y recto, por supuesto que lo dice la Biblia. Pero eso nos corresponde a nosotros, mantener ese corazón. Porque si hay algo que hoy en día está visto y notorio, es la carencia de los corazones que son buenos y rectos. Siempre tienen la, vinculación, la unión con lo que tiene que ver con el carácter de Dios, aquello que es bueno y recto. Dice que estos son los que con corazón bueno y recto oyen, retienen, producen y dan fruto con perseverancia. Si la iglesia de Cristo hoy en día no tiene un corazón bueno y recto, no puede perseverar en aquello que realmente es producir fruto para Cristo. Necesitamos esto de verdad, valorar lo que es tener un corazón bueno y recto. Y eso no está diciendo que no fallemos, y eso no está diciendo que no pequemos, que no nos caigamos, no. Lo que está diciendo es lo que está diciendo. Lo que tú y yo oímos, ¿cómo lo oímos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y cómo lo practicamos? Bueno, solamente hay una garantía, que sea el contentamiento de Dios. Si esto lo recibimos con un corazón que es bueno y recto, eso es lo que es la buena tierra. La buena tierra implica un continuo y constante arrepentimiento a las iniquidades nuestras y al reconocimiento de la justicia de Dios. Lo que Dios hace es justo, bueno, santo y perfecto. Necesitamos reparar en nuestras propias vidas y desear tener este corazón bueno y recto. Tu vida y mi vida será distinta, cambiará. Y debemos de exhortarnos y animarnos a este terreno, al terreno de la buena tierra, a desear tener corazones, y sabemos que nos resta a todos mucho. Pero si no hay un comienzo y hay un trato, hay un deseo y hay una negación por nuestra parte para luchar en mantener corazones limpios, tú y yo no estaremos viviendo a Cristo. No estaremos viviendo contentando a Dios, porque no estamos viviendo con esta característica que Dios nos está enseñando. Y esto es posible a través de Cristo, por supuesto. Pero se puede, porque la propia Biblia nos lo está enseñando. Entonces el mismo Dios que ama la justicia es el mismo Dios que aborrece la maldad. ¿Sabes? Si tú lees el Salmo 11, es un salmo escrito por David, es un salmo corto, creo que son 7 versículos, 8, no recuerdo, creo que 7, pero nos habla de una intensidad de estos días, como sus días. El mundo se desmoronaba, los fundamentos que tenían que ver con los principios de Dios eran desvalorados, no tenían prioridad, pero ante tales hostilidades en los días de David, hablamos 1000 años antes de Cristo, tales hostilidades en su generación, a David le seguía preocupando la misma cosa. Por eso esta pregunta, ¿verdad?, del Salmo 11:7, y si los fundamentos, o ya concluyendo el Salmo, pero creo que es el 3, dice, y si los fundamentos fueren destruidos, si en medio de una generación perversa y torcida, como hemos visto, que corresponde al ser humano, donde los fundamentos y los principios de Dios están siendo deteriorados, menospreciados, en medio de esa generación tú y yo vivimos como hombres y mujeres de Dios, como la iglesia de Cristo que Dios ha llamado a resplandecer aquí en este mundo oscuro. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Ve cómo tú y yo tenemos una obligación de llevar a cabo en medio de las tinieblas, en medio de esta generación mala y perversa, en medio de la oscuridad, donde tú y yo estemos, donde quiera que vayamos, donde Dios nos lleve, siempre debemos tener esto presente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? La responsabilidad es seguir hablando de Cristo a donde estemos, siempre decimos. Esto tiene que ser algo de vital importancia para ti y para mí. Pero aquí dice, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo somos justos. ¿Qué nombre tan grande nos hemos dado? Que Dios mismo nos ha catalogado y nos apropiamos de ello. Ahora nos ve como justos, ¿verdad? Como no torcidos en Cristo Jesús. Pero dice que ahora son esas personas que han sido justificados los que tienen un deber en medio de unos días donde los fundamentos son destruidos. ¿Y sabes qué es lo que tiene el justo? El justo dice que tendrá un solo objetivo. No se mirará a sí mismo, como dijimos al principio de la clase, sino que el justo dice que mirará el rostro de Dios. Así que lejos de entender o apreciar que tenemos que mirarnos tanto a nosotros mismos, ¿verdad?, o dentro de nosotros, nos está diciendo, no, eso no es el orden. Estás mirándote mal porque todavía no has mirado a Dios. El justo mirará tu rostro. El justo, nosotros los cristianos debemos de estar en estos días donde los fundamentos igualmente son destruidos mirando el rostro de Dios. Eso no lo puede hacer el injusto.
Eso solamente lo podemos hacer tú y yo que estamos en Cristo. Mirar cómo es Dios nos hará entender qué vamos a hacer donde los fundamentos son destruidos. Así que tenemos una mirada hacia arriba, que esto nos da la opinión objetiva de lo que es Dios. Si tiramos una mirada hacia adentro, tendremos una opinión subjetiva de cómo es Dios. Y esto no es correcto. Miremos a Dios, miremos el rostro de Dios. Siempre decimos la palabra. ¿Cómo vamos a mirar físicamente el rostro de Dios? Dios es espíritu. Pero qué bueno, ¿verdad? Que aquí tenemos la palabra, su carácter, cómo es Dios. Y es a través de estar mirando, estudiando la palabra, que seremos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso nuestro reto ha de ser siempre, ¿verdad?, el estudio de la palabra, conocer al Dios de la palabra a través de su palabra. Esa es una tarea de la que decimos que debemos de tener. Leí algo de un escrito de Tozer, como siempre me gustaría leerlo. Dice que él definía la palabra juicio en esta manera. Dice que la palabra juicio es la aplicación de la justicia a una situación moral, favorable o desfavorable. Cuando Dios juzga a un hombre, trae justicia a la vida de ese hombre. Él aplica justicia a la situación moral que la vida del hombre ha creado. Y si los caminos del hombre son rectos, la justicia lo favorece. Pero si los caminos del hombre no son rectos, por supuesto, dice, que Dios sentencia al hombre. Él definía la palabra justicia y juicio como aquello que Dios aplica dependiendo de cómo el hombre está entendiendo la justicia de Dios y cómo está recibiendo su justicia. Y como habla de lo interno de lo moral, si es torcido o recto, significa que es la conclusión de lo que tú y yo estamos viviendo hoy. Si nosotros estamos viviendo en un camino de rectitud, estamos viviendo bajo los principios de Dios, dice que ese Dios justo ampara nuestras vidas. Pero de la misma vez dice, si nosotros frente a lo que Dios nos enseña vivimos de manera no recta con respecto a lo moral, dice que Dios no pasa por alto eso. Y digo yo, ¿esto nos preocupa a nosotros? ¿Esto nos preocupa realmente a nosotros? Sabe, yo sé que a nuestros días, en nuestra generación, esto no es algo que tengamos muy presente. Si tú lees el Salmo 23, versículo número 3, a los días de David, David expresa su caminar, su sendero, sus pasos, bajo una sola dirección, implorando a Dios. Y por eso David hablaba o oraba con Dios de la manera, guíame por sendas de justicia. David quería caminar, ¿verdad? Por eso tenía la garantía, tú me guiarás por sendas de justicia. Y esto tiene que ver por amor de tu nombre. Qué especial es el deseo que David presenta aquí a Dios. Y nos habla de un final de su recorrido. Pero habla de una credibilidad, un deseo, un objetivo claro en la vida de David. 1900 años antes de Cristo, o 20 siglos antes de Cristo, tenemos al patriarca Abraham con el mismo pensamiento. Algo que esto tiene también que afectarnos a nosotros. Y mira cómo Abraham también está aquí declarando el carácter de Dios. Génesis capítulo 18, versículo número 25. Dice que lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez justo de toda la tierra, el juez justo de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. ¿Sabes? El juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que corresponde a lo que le es. De verdad, ahí nosotros debemos de estar, en esa confianza plena. Tú no vas a tratar al impío, al que no es recto, al que es inmoral, igual que vas a tratar al justo, al recto. Porque el justo y el recto puede mirar tu rostro. El impío no, se esconderá de su rostro. ¿Sabes cuánto es el peso, el valor que estas palabras tienen hoy para ti y para mí? Abraham tenía esta confianza. Si Dios es justo, Él todo cuanto haga será justo. Aquí encontramos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra antes de ser destruido con fuego y azufre. Pero lo que él está pidiendo a Dios, a la misma vez él tiene que confiar que lo que Dios está haciendo es justo en medio de unos días difíciles para Abraham. Y saber que si Dios destruye Sodoma y Gomorra es que ni siquiera habría un solo justo. Es el justo quien actúa con justicia. Él tiene que ceder y llevar a cabo con contentamiento el juicio de Dios. Dios está haciendo juicio porque Él es justo. Y a veces en nuestras propias vidas vemos cosas alrededor de nosotros como injustas. Bueno, tú la estás viendo con tus ojos, yo con los míos. Míralo con los ojos de Dios, lo que corresponde a Él.
Confiemos en cómo es Él y no cómo somos nosotros. Tengamos dependencia de este Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo y solamente lo que es justo. Por eso David, ¿verdad? O por eso el Salmo 9, versículo número 10 nos enseña que en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu carácter. En ti confiarán los que conocen tus perfecciones, los que conocen tus atributos. Solamente en ti puede confiar el hombre que te conoce. Y solamente, nadie más. Por eso aquellos quienes somos justificados por la sola fe en Cristo Jesús, podemos ante unos días difíciles tener el grandísimo privilegio y a la misma vez la demanda y el mandamiento de estar mirando el rostro de Dios. Es tiempo de mirar hacia arriba, de verdad. Vamos a entrar en tiempos complicados en la iglesia de Cristo. Vamos a ver mucha apostasía. Vamos a ver mucho regresar a la gente atrás. Vamos a ver gente que se van a mirar a sí mismo nada más. Vamos a ver gente haciendo juicios en vez de confiar en quién es Dios. Si tú y yo no estamos en estos días mirando al cielo, mirando el rostro, vamos a ver gente sirviendo para sí mismo, preocupado en hacer lo que dejaron años atrás, sin que tenga que ver nada con lo que es realmente el reino de Dios. Y muchas de las veces lo que antes cantamos como la alabanza, ¿verdad?, del regreso de Cristo, no estamos creyendo esto. Lo sabemos, es una doctrina que la confesamos y la creemos, pero si en verdad nosotros pensamos y creemos que Cristo regresa y regresa por nosotros, si esto es una verdad, ¿debemos vivir como estamos viviendo en nuestros días? Creo que discrepa mucho, ¿no?, lo que vivimos con respecto a lo que decimos. Y Dios quiere que seamos cuerdos, que tengamos sensatez. No, los que conocen su nombre, los que conocen su carácter, confiarán en Dios hasta el último momento. Entonces la justicia de Dios no es algo externo, no es algo de afuera, es algo interno. A veces creemos que la justicia de Dios es lo que algo de afuera tiene que influenciar en Dios para que Dios haga algo, y esto nunca es lo correcto. Si la justicia de Dios es algo externo y es algo de afuera que debe de influenciar a Dios para que Dios haga algo, entonces no estamos hablando de Dios. Hay algo superior a Dios y entonces no estamos hablando de un atributo de Dios y por tanto no hablamos de Dios. No es lo que Él es. Por eso es algo tan cercano, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo continuamente, porque eso es lo que Él es, justo. Siempre está haciendo lo que corresponde a lo que Él es, a lo perfecto. Nadie puede exigirle algo a Dios en este sentido. O nadie le puede exigir que Dios haga justicia como una exigencia que proviene de otro lugar. No, Dios es lo que es y Él lo va a hacer sin que nada intervenga ni cambie lo que tiene que ver con lo que Él es. Es justo y hará siempre justicia. ¿Sabes? Cuando uno estudia la Reforma, a mí me gusta el tema de la Reforma mucho, una de las cosas que podemos ver que ocurrió en la Reforma es que cambió por completo la predicación de los predicadores del entorno de los reformadores y empezó a influenciar en la iglesia. ¿Sabes qué es lo que trajo la Reforma? Entre otras cosas, empezaron a predicar de las perfecciones de Dios. Eso trajo la Reforma. Como que necesitamos nuevamente otra reforma y volver a los caminos, a los principios del carácter de Dios. Que estamos a veces muy distantes a lo que Dios es, con lo que nosotros decimos que es, pero a la misma vez con lo que nosotros estamos haciendo. Esto revolucionó un poco el ambiente de los predicadores del siglo XV y XVI. Precisamente lo que tenía que ver con estar conociendo a Dios con respecto a su carácter, sus atributos y exponerlo de manera bíblica. Y otra de las cosas que anterior a la Reforma, al siglo IV, Martín Lutero, Anselmo, siglo XVII y algunos otros padres tempranos de la Iglesia, ¿sabes? Una de las cosas que también trajo a sus mentes las continuas veces que se preguntaban lo siguiente que nosotros en nuestros días no nos preguntamos. Y ellos cuando estudiaban sus Biblias, estudiaban las Escrituras, una de las cosas que podían ver frente a lo que es la justicia de Dios, se hacía la siguiente pregunta. Si Dios es infinitamente justo, ¿verdad? Si Dios es infinitamente santo, si Dios es infinitamente perfecto, ¿cómo puede un Dios infinitamente justo perdonar al impío, al pecador? Si Dios es justo y recto, ¿cómo Dios puede perdonar al hombre que es torcido e injusto? ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, tan santo, tan perfecto, puede perdonar al hombre que es tan malvado, tan hostil a Dios, tan perverso?
tan enemigo de Dios. Y aunque yo sé que es una respuesta que sabemos, en verdad no sé si a veces hemos llegado a la profundidad de lo que estas preguntas demandan como respuesta de ti, de mí. Yo no sé cuánto es el aprecio que tú pudieras tener con respecto a la pregunta que estamos haciendo, que ellos hacían desde los primeros siglos. ¿Cómo es posible esto? Porque a veces nosotros como que tenemos simplemente la opinión de la justicia de Dios como algo que simplemente Dios declara y nada más. Pero el hecho de que Dios es justo, santo y perfecto, Él tuvo que llevar a cabo la perfecta justicia suya en base a los cimientos de su trono, que es justicia y verdad, para declararnos a los hombres impíos perdonados, inocentes, sueltos de ese juicio. Tú lees en Proverbios capítulo 17, versículo número 15. Este pasaje para ellos, este texto, era algo complicado. Trataban de llevar a cordura la verdadera interpretación. Y si no bien tanto en esa exégesis del versículo, lo que en sí conlleva esta descripción también con respecto a Dios, aunque no esté hablando en esta parte de Dios, es algo que la pregunta indudablemente nos lleva también al carácter de Dios. Y por eso es que el versículo 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación. ¿A quién? A Dios. Sabes, uno estudia un poco en los primeros siglos, siglo XVII, XVIII también, y esto era algo que le perturbaba a los hombres que con seriedad estudiaban el carácter de Dios. Y en cuanto a la justicia de Dios, bueno, ¿cómo es posible? Claro, encontramos la respuesta de manera muy copiosa en todo el Nuevo Testamento. Pero ¿entendemos lo que realmente Dios hizo por lo que Él es? ¿Sabes? La justicia de Dios no puede pasar por alto el pecado. Pensar y hablar de la justicia de Dios es vernos frente a su justicia como el Dios justo de toda la tierra, que hará lo que es justo, pero nosotros nos encontramos siendo injustos, siendo impíos, siendo pecadores frente a la infinitud de su justicia. ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonarnos entonces a ti y a mí? ¿Cómo lo ha hecho? Todo el mundo dirá, por medio de Cristo. Esa es la respuesta. Vuelvo a repetir y a preguntar, ¿cómo lo ha hecho? Hay algo más en esa respuesta. Hay algo más. Aunque la respuesta simple, ¿verdad?, y contundente sea por medio de Cristo. Pero hay una trayectoria cuando Dios hizo justicia para que tú y yo seamos salvos. Y a veces como que no valoramos mucho nuestra salvación porque tampoco estamos entendiendo la demanda misma de su justicia santa y perfecta. Nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a prácticamente a sentirnos con este apreciamiento y con este deber por parte de Dios que conlleva a sí mismo para que al hacer justicia simplemente mate a su hijo y nosotros seamos perdonados. Y como que esto ha sido algo ya tan liviano que no reparamos en la trayectoria de cómo Dios hizo justicia, porque Él no pudo dejar de ser justo a la hora de hacer justicia. Pero ahora nos encontramos con nosotros, quienes somos injustos e impíos, y Dios nos va a salvar. Mira, si es algo inmovible, inamovible, que Dios hace justicia con respecto con lo que es, a través de lo que va a hacer frente a nosotros en sí mismo. Hablar de lo que estamos hablando es imposible que lo podamos entender sin hablar del sacrificio de Cristo. Dios no pudo perdonarnos nada más. Algunos dicen, no, Dios podía haber perdonado y no va a haber matado a Cristo porque Él es todopoderoso. Eso estaría en contra de su carácter. El alma que pecare, ciertamente dice la Biblia que morirá. Y el pecado debía de ser castigado, lo que a veces nosotros no apreciamos en quién fue castigado. Para que tú y yo podamos hoy acudir a Cristo solamente por el único medio de la fe y podamos atribuirnos una salvación tan grande que pocas veces nosotros hablamos del costo de ese precio, de la sangre del Hijo de Dios. Y es bueno que recordemos, y es bueno que sepamos y que hagamos nuevamente énfasis en que Dios hizo justicia, y en este caso en Cristo, con Cristo. Por eso es importante también lo que estamos viendo, y esa es una grandísima verdad, inmensurable, que Dios nos ha dado el grandísimo privilegio de hoy poder acudir a Cristo y ser justificados por medio de Cristo, de su sacrificio. Pero no solo debemos estar agradecidos por lo que Dios hizo, y no solamente por lo que Dios ha hecho a nuestro favor por medio del sacrificio de Cristo, sino
¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha sido posible? A veces nos quedamos con el agradecimiento de lo que hizo, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se llevó esto a cabo, verdad? No es algo que podamos tomarlo a la ligera. Por eso dijimos al principio que esto solamente se puede entender bajo lo que es otro de sus atributos, que es la simplicidad de Dios. Si nosotros no entendemos lo que es la simplicidad de Dios, o que Dios es un Dios unitario, que no tiene partes, nosotros nunca lograríamos entender cómo ha sido esto posible. Pero si nosotros entendemos que Dios no tiene partes, como tú y yo tenemos partes, nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Tenemos espíritu, cuerpo, alma. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de lo que Él es. No tiene división, no tiene parte. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de Dios y no estamos hablando de Cristo, diciendo no, Cristo no es. Solamente estamos hablando del Padre que va a hacer justicia. Dios no tiene partes. Igualmente que Dios es justo, Dios tiene que aborrecer, pero no está siendo alguien diferente a Dios quien se pone en el lugar tuyo y mío. Está siendo el Dios hombre. Y esto debe de tener muchísimo valor para nosotros. Hablar de esto parece sencillo y a la misma vez complicado, pero es importante que lo entendamos. Dios es espíritu, es una sola esencia, es un ser unitario. Y estamos hablando de la justicia de Dios. Y solamente podemos responder a cómo Dios ha hecho justicia bajo este principio, nunca en algo dividido. Jamás cometeríamos entonces el error pensando de que en Dios hay división. Y por eso es bueno lo que estuvimos estudiando. Dios es espíritu, ¿verdad? En cuanto al ser y la naturaleza de Dios, Dios es uno, Dios es tres en persona, pero Dios es uno. Y hablar de la justicia de Dios, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios, el Espíritu Santo. Hay un texto, y con esto vamos acabando, donde nos está enseñando en Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 4, que oye Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios. Dios es uno. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos que entender que todos los atributos de Dios corresponden solamente a Dios. Y que todos los atributos de Dios son codependientes unos de los otros. Todos, absolutamente todos. Cuando estamos tratando con la justicia de Dios, estamos hablando de Dios. Pero cuando estamos hablando de la ira de Dios, seguimos hablando del mismo Dios. Y cuando estamos hablando de la misericordia de Dios, también estamos hablando de la misericordia de Dios. Pero la justicia de Dios, y hablándonos la Biblia de que Dios es justo, Él tiene que llevar a cabo un sacrificio por el pecado, porque Él aborrece la maldad. Para Dios aborrecer la maldad, Él tiene que amar la justicia. Sin embargo, nosotros nos apropiamos hoy algo tan grande que no merecemos, porque Dios hizo justicia. Y la justicia que Dios hizo, lo hizo en Cristo Jesús. Mira cómo nos enseña en 2 Corintios, capítulo número 5, versículo número 21. Al que no conoció pecado, el apóstol Pablo aquí escribiendo, dice que le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Hablándonos de Cristo, dice al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. El Dios hombre estuvo hecho y fue hecho pecado por causa nuestro, pero para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en su persona, en Él. Qué fácil es pasar por estos versículos, memorizarlos y darlos por sentado que están entendidos, pero cuánta profundidad hay en estos versículos. ¿Cuánto es el tiempo que tú y yo hemos parado frente a esta gran verdad y poder ver cómo es que Dios hizo justicia, cómo es que Dios castiga el pecado? Y no lo hace en nada que sería imposible que pudiera pagar por el pecado, a menos que el Dios hombre se hiciese pecado por nosotros. Es el único sacrificio santo, justo y perfecto e infinito que tenía la capacidad de perdonar al hombre impío, culpable, perfecto, perverso. Es ahí donde Dios, ¿verdad? Hombre, es hecho pecado. ¿Cómo te suena esto a ti? Dios es hecho pecado. El Dios Hijo es hecho pecado por nosotros, para que nosotros
pudiéramos ser hechos justicia de Dios, pero en su persona. Dios no derramó su ira sobre ti y sobre mí, la derramó sobre su propio Hijo Jesucristo para que tú y yo seamos librados de la ira del Padre. Esto es lo que significa la palabra propiciación, el aplacamiento de un sacrificio a lo que tiene que ver con la ira de un Dios santo. Es por medio del sacrificio de Cristo que Él puede aplacar la ira de Dios. El no tener el concepto correcto de la ira de Dios es no tener el concepto correcto de la justicia de Dios. Por eso preferí compartir estos atributos juntos. Mira en Romanos capítulo número 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cuánto tú y yo entendemos de esta inmensurable verdad de gracia? Spurgeon llamaba a este pasaje la Acrópolis de las Escrituras, y con mucho sentido. Él decía que aquí se podía resumir toda la obra redentora de Cristo Jesús. En estos versículos que hemos leído están contenidas las más grandes doctrinas de la redención de Cristo. En estos versículos. Si solamente lo hemos leído a modo de lectura, pero no hemos entendido, apreciado y reparado en la verdad que concierne en esta exposición de la palabra, dudo mucho que en verdad hayamos pasado por ese nuevo nacimiento. Hay tanta verdad encerrada. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y dice que Cristo mismo fue hecho maldito por ti y por mí, ¿cuánto es lo que tú y yo apreciamos este texto? ¿Qué es lo que significa para ti y para mí que Cristo fue hecho maldito por nosotros? Es que Dios está haciendo justicia para que tú y yo seamos hechos justicia de Dios, pero en la persona de aquel quien fue hecho maldito por ti y por mí. Es por eso que el apóstol Pedro dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Porque también dice el apóstol Pedro, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo, mira lo que dice, el justo por los injustos. ¿Con qué fin? Dice, para llevarnos a Dios. Cristo siendo el justo y no dejando nunca de ser justo. Y Dios el Padre haciendo justicia a través de Cristo, muere por los injustos, quienes somos nosotros. Y hay un fin para llevarnos a Dios. ¿Tú no ves esa gracia que Dios nos está brindando a todos los hombres? Y si lo ves, ¿cómo lo ves? ¿Crees que tú mereces este hecho, este evento histórico de la justicia de Dios hecha en Cristo Jesús? No lo merecemos, pero porque Dios es justo, hizo justicia, para que tú y yo a través de Cristo seamos llevados al Padre. Tanto la justicia de Dios está al lado del pecador que se arrepiente. La justicia de Dios está a nuestro favor, siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestras injusticias, nuestros pecados, y esto sea suficiente para llevarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Esta es la gran verdad de lo que nos está enseñando la justicia de Dios. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 9, que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo. Dos atributos de Dios. Si tú y yo confesamos nuestros pecados, y con esto quiero dejarlo, ¿verdad? Si tú y yo confesamos nuestras iniquidades, porque Dios ha hecho justicia en la persona de Cristo, para que tú y yo seamos justicias en Cristo delante del Padre. Bueno, si tú y yo confesamos nuestros pecados, dice que porque Él es fiel y justo, Él puede perdonarnos de toda maldad. Él puede perdonar tus pecados y mis pecados. De hecho, Él lo ha perdonado en quienes hemos reconocido que Él es fiel y justo y hemos confesado nuestros pecados. ¡Qué privilegio tan grande!
¿Sabes? Si confesamos es porque hemos creído. Es esta fe que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo número 7, más preciosa que el oro. Es esta fe que dice en Romanos 4, 4, 5, que justifica al impío. Esta es la fe que justifica al impío. La fe que cree que Dios ha hecho justicia por tu pecado y mi pecado en la persona de Jesucristo. Él ha llevado tus pecados y mis pecados sobre el madero. Y a veces nos resistimos a esta gran verdad. ¿Sabes? Muchas veces nos resistimos por arrogantes, por orgullosos, seguimos ahí, ¿verdad? Andrew Murray, quien era un predicador escocés del siglo XIX y tuvo un gran ministerio en Sudáfrica, él decía algo muy importante, y cuando hablaba de la duda, dice que era siempre hija del orgullo. La duda es hija del orgullo, pero él decía, la humildad es siempre sirvienta de la fe. Me quedé hace años con esta frase suya, libro que recomiendo todos los de Andrew Murray. Es un hombre que los viernes se dedicaba solamente a orar por avivamientos. Y hubo un gran avivamiento en sus días en Sudáfrica. Un hombre que creía en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y Dios usó a este hombre de una manera especial. Bueno, fue este hombre quien dijo, la duda siempre es hija del orgullo. Dudamos, no creemos, derivación del orgullo. Pero si la humildad, decía, siempre es hija de la fe o sirvienta de la fe. Que con humildad nosotros podamos reconocer siempre la grandeza de un Dios que es justo, que siempre hace lo que es correcto, lo que tiene que ver con su carácter. Tú y yo estamos hoy en un día muy privilegiado porque Dios a nuestros días es un Dios inmutable. No ha cambiado, por eso sigue siendo lo mismo. Por eso es vigente para nosotros y creo que esto es más que suficiente para que nosotros podamos apreciar la grandeza de una salvación tan grande que Dios nos está dando a través de Cristo. Así que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder apreciar esta verdad del carácter de Dios, de su justicia, confiar a nuestros días que todo cuanto Dios hace, todo absolutamente Dios es justo y que Dios ha hecho justicia suya por medio de Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo y fue hecho pecado por nosotros, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, murió en nuestro lugar, para que esa justicia de Dios no sea desvalorada, ignorada, sino para que podamos aferrarnos y creer que lo que Dios hizo es algo que jamás nunca merecemos. Que eso está a tu alcance también hoy si no tienes a Cristo. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.